La administración de Joe Biden cree que TikTok, tal y como funciona actualmente, es un riesgo para la seguridad nacional y los chinos prefieren que TikTok quede prohibida antes que en manos de una empresa estadounidense. Mi nombre es Sebastián Vicente y te voy a hablar sobre actualidad. TikTok se enfrenta a una prohibición de su mercado más importante, al de los Estados Unidos. El pasado miércoles, la Cámara de Diputados de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca obligar a la red social a separarse de su matriz de ByteDance. Acordémonos que ByteDance es el propietario de TikTok y ByteDance también tiene otras plataformas, incluidas TikTok. Y si la iniciativa se aprueba en el Senado, entonces más tarde va a ser promulgada por el presidente Joe Biden y la compañía se verá obligada a tener un cierto plazo, en particular de 180 días, para que encuentre a un comprador local en los Estados Unidos para que siga operando en ese país. The Wall Street Journal señala que el gobierno de Chile no está para nada contento con la medida que se impulsó desde Washington y que no va a permitir la venta forzada de TikTok. Si el proyecto finalmente se convierte en ley, entonces China prefiere hasta una prohibición antes de que la red social acabe en manos de una empresa tecnológica estadounidense. En este contexto, entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de China, ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, tiene cada vez menos margen de maniobra. Perder el mercado estadounidense podría traducirse en grandes aprietos para la empresa ByteDance, cuya aplicación no habría obtenido ingresos en caso de excluir a Estados Unidos, pese a haber ingresado el año pasado $20.000 millones. Según datos del portal Statista, indican que la mayor cantidad de usuarios de TikTok, excluyendo la versión china de TikTok que se llama Douyin, se encuentran en los Estados Unidos. Estamos hablando aproximadamente de 148 millones de usuarios, utilizando el primer puesto del podio, seguido de Indonesia con 126 millones y Brasil con 98 millones. En base a este contexto, esto no ha impedido que algunos empresarios ya se hayan empezado a mover para ver si pueden comprar la red social en caso de que eso sea posible. Por ejemplo, el banquero Steven Mnuchin, quien era el secretario de Tesoro del gobierno de Donald Trump, está tratando de formar un consorcio de empresas para poder comprar la plataforma. Al igual que el ex CEO de Activision, Bobby Kotick, que ha puesto también marchas en comprar a TikTok. Pero, ¿cuánto cuesta TikTok? De acuerdo al analista Dan Ives, el precio podría superar los $100 millones. Para poner todo esto en contexto, Microsoft compró Activision el año pasado por $68.700 millones y Elon Musk pagó por Twitter, ahora llamada X, el año 2022 por $44.000 millones. Es decir, de concretarse el pago de TikTok, estaríamos frente a la mayor operación de toda la historia. En el pasado, recordemos que gigantes tecnológicos como Microsoft y Oracle también querían hacerse con la plataforma. Y sí, la idea de una venta de TikTok ya por lo menos 4 años sustentada de presuntos riesgos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una de las preocupaciones que se abordan en el proyecto de ley es que los datos de los ciudadanos estadounidenses lleguen a manos del gobierno chino, y en respuesta a esto la compañía de TikTok ha afirmado que no comparte datos con entidades gubernamentales. Asimismo, se propuso aislar los datos de los ciudadanos estadounidenses en centros de datos ubicados en el país y permitir que el algoritmo de recomendación sea auditado, pero esto no ha sido suficiente y aún existe la presión de venta de la compañía. Ahora estas son las 7 claves para entender el proyecto de ley que intenta amenazar con vetar a TikTok de los Estados Unidos. Básicamente el proyecto de ley le da dos opciones a ByteDance. La primera es vender TikTok y la otra es enfrentar una prohibición. En el caso de que ByteDance quiera vender TikTok, entonces seguiría operando en los Estados Unidos, pero ya no estaría controlada por el adversario extranjero. Y el proyecto de ley también requeriría que se diera ByteDance el control completo de su algoritmo de recomendaciones de TikTok. Los expertos han dicho que es un completo desafío que ByteDance quiera vender TikTok, pero en caso de no hacerlo va a tener prohibido estar en tiendas de aplicaciones web como sería Apple y Google, así como servicios de alojamiento web. La segunda clave es por qué los legisladores están preocupados por TikTok. Los legisladores, tanto demócratas como republicanos, están preocupados ante la posibilidad de que las autoridades chinas puedan obligar a ByteDance a ofrecer los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses que están en TikTok. La preocupación surge con un conjunto de leyes de seguridad nacionales chinas que obligan a ciertas organizaciones a que le ayuden a recopilar información de inteligencia al gobierno chino, y dentro de ellas se encuentra ByteDance y otras formas que tiene al alcance el gobierno chino para ejercer control. TikTok ha negado las afirmaciones de que nunca ha compartido datos con las autoridades chinas y que no lo hará si se lo solicitan. Incluso hasta la fecha el gobierno de los Estados Unidos tampoco ha proporcionado ninguna evidencia que demuestre que TikTok ha compartido datos de los usuarios estadounidenses con las autoridades chinas. Aparte de las preocupaciones de seguridad nacional, también hay algunos investigadores y críticos de TikTok que dicen que la aplicación suprime contenido desfavorable a Pekín, lo cual la red social niega. Y ojito a esta bomba, la oficina del director de Inteligencia Nacional advirtió en un informe este lunes que el gobierno chino ha utilizado TikTok para influenciar en las recientes elecciones estadounidenses, incluyendo la que se viene en noviembre en las presidenciales. Según se informa, las cuentas de TikTok administradas por un brazo de propaganda de la República Popular China apuntaron a candidatos de ambos partidos políticos durante el ciclo electoral de mitad de periodo de los Estados Unidos en 2022, dice el informe.
¿Eso quiere decir que se cerrará TikTok pronto? No. El Senado también necesita aprobar el proyecto. Y no está claro qué va a suceder en esa Cámara, porque ya se han estancado varias leyes de prohibir TikTok en la Cámara del Senado. Y los senadores han indicado que el actual proyecto se va a someter en una revisión exhaustiva. El presidente Joe Biden ha dicho que firmará el proyecto de ley en caso de que los senadores lo aprueben. Y si eso sucede, Biden tendrá 180 días para vender TikTok a un comprador calificado. Pero las medidas también pueden ser impugnadas por los tribunales de TikTok, que ya ha presentado una demanda en tribunales por contrarrestar su prohibición. ¿Y qué pasó con los intentos anteriores para prohibir TikTok? En 2020, el expresidente Donald Trump intentó prohibir la plataforma de las redes sociales mediante una orden ejecutiva que fue bloqueada por los tribunales, después de que TikTok presentara una demanda para contrarrestar esa prohibición. La administración de Trump también acordó en 2020 que habría permitido a las corporaciones estadounidenses como Oracle y Walmart que adquirieran gran participación de TikTok por motivos de seguridad nacional, pero la venta nunca se concretó por varias razones, y una de las cuales fue que China impuso controles de exportación más estrictos para sus proveedores de tecnología. La administración de Biden revocó la orden ejecutiva de Trump, pero sigue con la revisión de la plataforma en el Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos, que supuestamente advirtió con prohibir TikTok el año pasado si es que los propietarios chinos no vendían sus acciones. Los esfuerzos de los legisladores por prohibir TikTok a nivel nacional se vieron estancadas sobre todo por la oposición del lobby de TikTok, los influencers y las pequeñas empresas que utilizan la plataforma. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y algunos otros grupos se opusieron a la prohibición de TikTok a nivel nacional en Estados Unidos, y eso por motivo de libertad de expresión, y argumentaron que el último proyecto de ley violaría los derechos de los estadounidenses que dependen de la aplicación en cuanto a obtener información, entretenimiento y promoción. Ahora, ¿cómo están reaccionando los creadores de contenido ante todo esto? Si el proyecto de la Cámara Baja se llega a aprobar en la Cámara Alta, entonces eso sería una mala noticia porque las pequeñas empresas dependen de comercializar sus productos por medio de TikTok Shop. También afectaría a los creadores de contenido en las redes sociales, que se han pasado muchos años cultivando sus seguidores en la plataforma. Y muchos de estos influencers fueron llevados por TikTok a Washington para hacer una campaña en contra de este proyecto de ley. Y ellos dicen que perturbaría sus vidas y sus negocios. ¿Y qué pasa con los usuarios en TikTok? La compañía le dijo a los usuarios que el Congreso estaba planeando una prohibición total de su plataforma y que eso podría dañar a millones de personas y destruir el medio de vida de los creadores de contenido de ese país. Y como efecto de ese mensaje, este jueves muchos usuarios llamaron reclamando a las oficinas del Congreso, lo que llevó a muchos funcionarios a apagar sus celulares. Y la pregunta del millón es: ¿puedo acceder a TikTok si lo prohíben? Los expertos dicen que los usuarios pueden encontrar formas para eludir estas restricciones. Una de ellas es utilizar VPNs para disfrazar sus ubicaciones y así eludir dichas restricciones. Y será un completo desafío para el gobierno de los Estados Unidos que tenga que controlar los VPNs, porque los VPNs son servicios extranjeros y no necesitan cumplir con las leyes estadounidenses. Así que eso ha sido lo de hoy sobre la prohibición de TikTok. Si te ha gustado este video, te pediría tu like, que te suscribas, que compartas este video. Mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en la próxima noticia. Adiós, Inés.